Bueno, saludamos entonces a nuestro querido invitado y me refiero a don Cristian Rodic, CEO de Firma Virtual, que está pero con full, porque han salido muchas cosas esta semana al respecto. ¿Cómo está, Cristian? Muy bien, encantado de estar acá con ustedes nuevamente. Sí, qué bueno tenerlo, porque en realidad hay hartas cosas que tenemos que conversar, porque no estaba usted cuando nos avisaron de que habían ya autorizado la firma de la escritura por firma No virtual, presencial, dice. no presencial. Sí, es una escritura pública, es como un hito que se logró, una escritura pública de adjudicación en remate, pero es solo para ese caso, es decir, no, A aún ver, no a ver, está... a ver cómo es eso, porque usted A ver, siempre nos trae una novedad. Nosotros dijimos, oye, Un por remate. fin, qué bueno, vamos a firmar. Y no, además le mandó un mensaje directo a Cristian, porque le dijo, Claro. Cristian, Se Llegó nos, esto, se ¿qué? nos Cuéntanos, adelantó. cuéntanos. ¿Cómo es el tema de la escritura? ¿No es yo que voy a comprarme un departamento y la escritura la firmo? Lamentablemente aún no. Nosotros, volviendo atrás, en Chile existen dos tipos de documentos, documentos privados y documentos públicos. Los privados, en su mayoría, hay excepciones, se pueden firmar digitalmente y a la distancia. Los documentos públicos, por ejemplo, testamento, compraventa de propiedad, en general todos tenemos que firmarlos presencialmente, ¿ya? Hay una excepción ahora, que es la escritura pública de adjudicación de un remate, que se logró hacer ahora por primera vez, hacerlo online, pero esa es la excepción. Es decir, todos los otros documentos, como testamento, compraventa de propiedad, tiene que ser presencial. Cristian, ¿y ese remate, que lo que tú comentas, es de una propiedad? Es de... Sí, Porque un remate de una propiedad. Sí, lo que pasa es que me llama la atención porque en el fondo, al haber un remate, también hay un traspaso de una propiedad. Entonces, ¿cuál es la Es diferencia? una compraventa a través de un remate. De ¿no? un Pero remate. esa es la adjudicación, es decir, se adjudica el remate, pero no es que la compraventa o el traspaso como tal no se hace, sino solo la adjudicación que alguien ganó, en el fondo, el remate. Pero- Para eso es ya. ese tipo de escritura pública. Perfecto. Queridos amigos, conversando con don Cristian Rodic, CEO de Firma Virtual, y nos está contando, nosotros pensábamos esta gran novedad, ¿no es cierto?, que se va a poder firmar las escrituras públicas, y me dice que... Ojalá, pero ojalá pronto, sí, sería sí, grande. porque- Bueno, para Cristian mejor sería incluso. Pero Sí. claro que sí, Más- pero- más pega esto que tendría. pasó y que salió salió en las noticias y salió en la, No, pero en la es prensa. mejor para las personas al final, Pero porque lógico, si sí. lo hacemos con seguridad y le damos esa comodidad a las personas, ¿para qué moverse? Digamos, hoy en día la mayoría de la gente también prefiere la comodidad de pedir las cosas por estas aplicaciones, sea supermercados, restaurantes, porque es más cómodo. Entonces yo hago las cosas que quiero y me llega a la casa nomás. Entonces... sí. Y además en las Ideal. empresas también, quieres mejorar tu productividad, entonces súmate a la revolución digital, es lo que nos dice Firma Virtual. Entonces también para las empresas es súper importante el tema de tener, ¿no es cierto?, y trabajar y tener a Firma Virtual como respaldo, porque ahora con el tema de los notarios, que ha estado toda la semana el nombramiento de notario, cómo hacer, si va a hacer en el Senado, yo creo que para evitar todos los líos, queridos amigos, todas las esperas, todas las filas, firmavirtual.legal. Aún tienen que entrar a la página web. Sí, es que hablando de productividad, imaginémonos, las personas tienen que ir a notaría. En general, los notarios trabajan de lunes a viernes, hay excepciones que también trabajan en turno día sábado, pero las personas tienen que pedir permiso para hacer eso, porque pasa normalmente en el horario laboral. Y eso afecta a las empresas. Entonces, tenemos un impacto de hacer trámites notariales en horario laboral o pedir un día administrativo para esos temas de trámites, firmas de documentos, y eso impacta a las empresas, ¿no? Se hizo un estudio hace unos años atrás que en Chile gastábamos más de 300 millones de horas en trámites notariales como país. Entonces, casi no necesitamos una reducción de jornada laboral solo haciendo los trámites todo online en notaría, porque al final somos más productivos con eso y las personas no requieren ese tiempo de administrativos, ¿no? Entonces, en el fondo, es el impacto en la productividad, pero al final también es calidad de vida para las personas, porque no se tienen que mover, porque de esa forma ahorran el tiempo y ese tiempo ahorrado pueden usarlo para deporte, para estar con la familia, o acá está en la radio, ¿no? Así es. Oye, Querido. y la experiencia afuera, en otros países, ¿cómo vamos más atrás, más adelante en toda esta tecnología?
Yo creo que comparando, hay que ver con qué nos comparamos. Si nos comparamos con Perú es complicado. más complicado, sí, está más atrás que nosotros. Si nos comparamos con Estados Unidos o México. países del norte de Europa, también estamos atrás, porque las leyes allá son otras, ¿no? Se basan, o hacer negocios se basan en la confianza. Aquí nos basamos en la desconfianza. Y eso lo heredamos, no aquí solo viene de Chile, sino es toda Latinoamérica, El porque barrio, lo ¿no? heredamos de España, Francia, Italia, ¿no? O Portugal. Y ahí siguen siendo también trámites presenciales en esos países. Mientras en Alemania o Inglaterra, no. Es decir, yo soy chileno-alemán y en Alemania viví 27 años. Yo jamás pisé la oficina de un notario, porque ahí vas al notario por un testamento y una compra-venta de una propiedad, pero no Exacto. para un arriendo, no para un finiquito, un contrato de trabajo, ¿no? Bueno, pero así también hay trámites, queridos amigos, que hay que hacer. Hay trámites que son cotidianos, ¿no es cierto? Y ahora acaban de terminar, bueno, no ahora, hace un mes atrás, un mes y medio atrás, acaban de terminar las vacaciones de invierno. Y ahora vienen el tema en 15 días más, ya 20 días más, viene el tema de las vacaciones de septiembre, ¿no es cierto? Y quieren sacar a sus hijos, o sea, ¿qué es la autorización de viaje para niños? Porque si quieren viajar al extranjero, que no van con el papá o la mamá. O los abuelos. O con los abuelos. Los Y ahí tíos, es tíos. bien importante que Cristian nos explique qué hace firma virtual, digamos, cómo hay que hacerlo. Sí, ese es uno de los ejemplos, pocos ejemplos de documentos privados que tienen que hacerse presencialmente. Es netamente por un tema de seguridad, que aquí eso no se debe hacer electrónicamente, porque imaginemos, hay un fraude, ahí sí queda en el fondo Porque al la fondo- escoba, ¿no? Sí, porque ahí se raptan un Sí, niño. En el sí. fondo- Entonces, eso hay que hacerlo presencialmente. Nosotros hacemos la gestión a domicilio para eso, ayudamos con eso para hacerlo a domicilio. Súper importante acá también hacerlo a tiempo, porque sobre todo hay situaciones donde, no sé, los papás están divorciados o separados y, no sé, un apoderado, un papá, la mamá lo quiere usar como elemento Represión. de represión. Entonces hay que hacerlo con tiempo, porque en el peor de los casos el tribunal también puede firmar. Es decir, esto no se puede usar como herramienta para ejercer poder sobre la expareja, ¿no? No sirve para extorsionar. Coercitivo. digamos. No, digamos. sí, es que por eso hay que hacerlo con tiempo, sobre todo en esos casos, porque a veces como, es que yo no voy a dejar viajar y no, es que si me tenéis que pagar y lo uno lo otro. Entonces aquí hacerlo con tiempo y tiene que ser presencial. Pero ¿Qué significa presencial? presencial que o lo haces en la notaría o nosotros hacemos la gestión que el notario o un funcionario de la notaría Va a tu vaya al casa. domicilio o a la oficina. O sea, hay la gestión Tiene de que haber parte de firma visual. virtual. Sí, tiene que ser Tiene visual. que ser Claro. presencial. Sí, Claro, y se exacto. adjunta también el certificado de nacimiento del niño o la niña. La libreta de familia para efectos de Y los... también sí. Eso es importante. Por ejemplo, nosotros viajamos también al extranjero, ahí viajamos los dos papás, pero igual te Ni piden la el libreta de certificado familia, de obvio. nacimiento o la libreta de, Que de en el fondo familia. hay algo Bueno, que para saber respalde que que los son dos los son los papás. papás y mamá. pues. Sí. hijo tuyo, pues, sí, Sí. claro. Oiga, Parece Rafa, como tan obvio, pero hay gente que aprovechar que no. estamos hablando del 18, también hay un tema que no es menor y que ahí Cristian también puede dar algunos consejos respecto a los arriendos. Generalmente uno arrienda por la Arriendo corto, semana, digamos, arriendo sí. corto, y hay una cantidad de estafas, pero enorme. Sí, consejo aquí para esos arriendos, dos opciones, ¿no? Hacerlo a través de alguna aplicación comprobada y ver cómo está evaluada también el anfitrión o el dueño de la propiedad, o también yo como dueño, cómo está evaluado el posible arrendatario. el arrendatario. Mm. Porque eso funciona ya como filtro, ¿no? Además hay tarjetas de crédito involucradas que se respaldan, entonces el riesgo es menor. Y si son, en el fondo, no a través de estas aplicaciones de arriendo, hacer un contrato, porque aquí también, nuevamente, si hacémoslo con contrato firmado con nosotros, aplica la ley devuelve mi casa, porque en el peor de los casos, tengo una linda casa en la costa y la arriendo y la persona nunca se quiere ir, ¿no? Entonces, ¿cómo la voy a sacar?
Entonces hay que usar esta ley y la ley exige que sea por escrito y adjuntando, por ejemplo, el certificado de dominio vigente. Eso te iba a Muy preguntar, importante. Porque Pero- en el fondo pasa, Rafa, que muchas veces, como es a la distancia, uno de repente te mandan fotos, te pueden mandar Obvio. fotos y tú decías, es el propietario. No, si ya- Entonces hay alguna forma para No, acá yo justificar creo que es el yo, justificario. que yo varias veces hice eso, digamos, que hiciste de arrendar. Bueno, la recomendación es hacerlo a través de una corredora de propiedades de la zona que tú conozcas, digamos, que te pueda responder, que tenga un contrato, etcétera. O que tú le arriendas a algún amigo tuyo. Sí, es que ya eso es Pero diferente, está porque bien, pero igual- hay una confianza. Claro, Se lo- confianza, oye, te pago y punto. Pero eso, yo no iría así a llegar a... No, y cualquier lo más cosa. importante que siempre nos ha Ganas, dicho, te pueden estafar, po. nos ha dicho Cristian, el tema de pedir que yo a mí, cada vez que alguien tiene o conozco a alguien que va a arrendar el certificado de dominio. Sí, y ahí El además- certificado de dominio de la propiedad, queridos amigos, es súper importante porque ahí sabemos si es el dueño que lo está arrendando o no es el dueño. Y ahí también es sumamente importante que firmen las personas que están nombradas en el certificado de dominio vigente, porque de repente la propiedad es una herencia y firma solo uno de los hijos o hermanos y posteriormente se dan cuenta Hay de que una pero aquí- sucesión. sí, entonces de repente él se va a quedar con el dinero, pero hay otros herederos y también deberían firmar. Entonces, siempre deben firmar todas las personas que Figuran figuran en el certificado de dominio vigente. O bien la persona cuenta con un poder, ¿no? Si, por ejemplo, somos dos hermanos y yo tengo el poder de mi hermana, yo puedo firmar en nombre de ella si tengo el poder. Está el poder. Pero tienen que firmar las personas nombradas en el certificado de dominio vigente. Queridos amigos, conversando con don Cristian Roy, sigo de firma virtual. Cualquier duda, cualquier cosa que ustedes tengan de firma o de algún documento, aquí está. Ustedes solamente tienen que entrar a la página web de firmavirtual.legal y van a quedar clarísimo con todos los documentos y todo lo que nos está conversando Cristian en estos minutos. ¿Qué te parece, Cristian? Una consulta, porque ya no nos va a pillar el tiempo. Corredora elimina la garantía en el proceso de arriendo, innovando el mercado inmobiliario en Chile. ¿Qué le parece a usted eso? Que hay una corredora de propiedades que va a eliminar de toda su cartera de propiedades la garantía que uno da, porque va con 2 meses de arriendo, ¿no es cierto? Un mes va para el arriendo y un mes de garantía. Es que A usted que firma tantos documentos, que está tan metido en este tema. yo creo que más bien es un tema de marketing, porque al final el riesgo que corre ahí es el dueño de la propiedad, no la corredora. Si la corredora me garantiza que en caso que el arrendatario se vaya o que me deje botado sin el pago, que asuma ese gasto, pero dudo que sea así. Es un tema de hacerlo un tema un poco popular, creo, lo que se está Es haciendo ahí. populismo puro para Sí, para es poder populismo, tener- creo, porque el Porque fondo- ellos dicen- opino lo mismo. Además es muy peligroso. Populismo Además, puro. Rafa, además se habla de empezar también no solicitar aval, que yo creo que también son dos No, cosas claro, muy que es un importantes. paso El artículo audaz, habla innovando, o sea, no tiene nada de innovación eso. No. Porque no exigir algo que es mínimo, como dice Cristian. De que claro, si la corredora me responde, me dice, oye, te entregaron el departamento, se fueron, ok, se acabó el arriendo, oye, pero hay, no sé, un montón de plata en cuentas impagas, o gastos comunes, O muchas o veces- el departamento de la casa quedó bastante dañada. El Estado, Ya, generalmente ¿y cómo el me Estado pagan viene. eso? Sí. Ah, no sé, es cosa tuya. No, pues esa cuestión no... Es Bueno, cosa lo también encuentro meter- hasta irresponsable, Es perdona cosa la meterse, palabra, pero esa corredora tiene muchos reclamos, busquen ahí en reclamos.cl Sí. y busquen las empresas. ¿Cuál es el y- objetivo de eso? No sé. Sí, Bueno, hay, pero hay que, generar hay que tener cliente. ojo Quería con eso. saber, Buena tu su opinión. opinión. Les recuerdo, queridos auditores, queridos amigos, que en Talca usted nos puede escuchar en 94.5, Concepción 88.1 y Región Metropolitana 92.1, más todas las plataformas de Radio Agricultura. Nos queda un minuto. Ya no me queda tiempo, desgraciadamente. Pasa me muy- están- pa- me pasa- están no, y diciendo pasa que muy están- rápido Sí. el tiempo acá. ¿Para qué sirve un mandato de pagaré en firma virtual? Yo creo que No, lo tenemos no, que ver no, la próxima no, vez. no sé por qué. Solamente un barniz corto, Cristian. Que se puede firmar, en vez de el pagaré y el mutuo, o sea, hay que firmarlo presencialmente, pero un mandato de pagaré se puede firmar digitalmente. Entonces, Sí, yo, el mandato, otorgo, sí. yo otorgo poder a otra persona que puede firmar un mandato, perdón, un pagaré. pagaré en mi nombre en caso que yo incumpla, por ejemplo. Ya, pero eso. lo podemos ver en la No, la de todas próxima maneras vez. lo dejamos No, para de el todas próximo maneras. programa, que Cristian nos cuente sobre, vamos a partir con este tema de los pagarés. Cristian, muchas gracias por acompañarnos y estar con nosotros en este día. Encantado.